más con ustedes aquí en esta transmisión de nuestro Facebook Live y gracias por darnos el privilegio de llegar hasta sus hogares en cualquier lugar del planeta, donde quiera usted nos escuche hoy o cualquier día. Es una bendición poder llevar una palabra que le va a edificar, le va a exhortar y le va a consolar. Bienvenido, Alejandro. Gracias, pastor, y gracias a todos los que están ahí conectados fielmente. Bueno, queremos hablarle hoy sobre una experiencia personal con Jesús. Cuando usted tiene una experiencia personal con Jesús, pueden suceder 4 cosas que van a transformar toda su existencia. En primer lugar, te cambia la vida. En segundo lugar, te cambia tus creencias erradas. En tercer lugar, te cambia el concepto que tienes de Dios Padre. Y en cuarto lugar, te cambia el concepto que tienes de ti mismo. Hay un hombre llamado Saulo de Tarso que cuando tuvo una experiencia con Jesús, cambió 3000 años de historia del pueblo judío y cambió para siempre nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Este es uno de los cambios más trascendentales en la vida de alguien. Y por eso quisiera tomarlo como referencia en una experiencia personal con Jesús. En Hechos capítulo 9, en el verso 1 en adelante, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Quizá esta es una de las experiencias más sobresalientes en la Biblia de un hombre que ha transformado su vida a través de una experiencia personal. Vemos que este hombre era un hombre perseguidor de la iglesia. Dice que entraba a las casas. Hechos capítulo 8:1 dice que entraba a las casas y sacaba por el cabello a las mujeres, las arrastraba y a los hombres los entregaba a las cárceles. Y cuando él tiene esta experiencia personal con Jesús, al ir de camino a Damasco a buscar a cualquiera que hablara del evangelio, dice la escritura que Jesús se le apareció. Mucha gente tiene rabia de las cuestiones de la palabra. Mucha gente le tiene rabia, odio a Jesús. Quizá es porque nunca han tenido una experiencia personal con Él. Personalmente yo tuve una experiencia personal con Jesús y cambió mi vida. Cambió mi vida porque de hace 20 años acá Él ha hecho que entienda muchísimas cosas. Y sobre todo cuando estaba en la ceguera, porque dice la Biblia que uno está ciego. Para poder tener una experiencia personal con Jesús, entonces uno tiene que estar dispuesto a que Jesús le hable. Hay mucha gente que dice: yo no conozco a Jesús, yo nunca he tenido una experiencia personal con Él. Pero pueden ser experiencias como esta sobrenatural, donde una luz resplandeciente rodea a Pablo. Puede ser una experiencia personal de sanidad, de una enfermedad incurable. Pastor, vemos aquí que Saulo era un maestro de la ley. Era conocedor. Y conocía la Biblia, pero no conocía. No tenía una experiencia personal con Dios. Se le había revelado a Jesús. Y aunque él en su mente tenía el conocimiento que venía el Mesías, ¿cómo sería tan ciegamente que no reconoció al maestro? Y así mucha gente. Hay gente cristiana, evangélica, pentecostal, que jamás ha tenido una experiencia personal con Jesús. Y habla de Jesús.
hablan de Jesús. Es más, hay millones de católicos que han tenido experiencias con Jesús, pero hay millones de católicos, apostólicos y romanos que nunca han tenido una experiencia con Jesús. Lo cargan en una estampa, lo cargan en una cadenita, lo cargan, hablan de Él, le celebran cumpleaños, en fin, pero nunca han tenido una experiencia para decir, Él está vivo. Amén. Porque ¿qué es lo que me convence a mí de que Jesús es Dios, de que Jesús está vivo? Es el cambio que generó en mi vida. Y ese cambio lo generó Él a través del Espíritu Santo. Porque si tú no has tenido una experiencia personal con Jesús, jamás tendrás una experiencia personal con el Espíritu Santo. Así es. Porque es Jesús el que pide al Padre que envíe el Espíritu Santo sobre tu vida. Y me gusta porque allí en el verso 5 dice, ¿quién eres, Señor? Imagínense, había estudiado la ley, había conocido toda la ley, era celosísimo de la ley, vivía bajo ese régimen en una secta farisea que hablaba exclusivamente de la ley, pero no lo conocía. ¿Cuánta gente va a una iglesia cristiana? Oran, ayunan, vigilan y hacen de todo lo que cualquier persona cristiana puede hacer, pero nunca han tenido una experiencia personal. Pastor, cuando vemos que ahí en el 5 y le dijo, ¿quién eres, Señor? Automáticamente lo recibió como el dueño de todo. Y eso es lo primero que usted tiene que hacer, reconocer que Él es Dios. Amén. Y reconocer no solamente que Él es Dios, sino que hablar con Él honestamente y decirle, te quiero conocer, quiero saber quién eres, Señor. Y no solamente quién eres, Señor, sino que Él después le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Allí es donde vemos un cambio trascendental en la vida de alguien. Por eso te digo que una experiencia personal con Jesús te cambia la vida. Amén. Y cuando nosotros vemos en la Escritura que esa experiencia personal con Jesús nos cambia la vida, eso se va a reflejar. Mucha gente ha ido a una iglesia porque lo invitó un amigo, porque lo invitó papá, porque lo invitó mamá. O porque de pronto, tanto invitarme, vamos. Sí, pues. Es más, hay gente que viene a la iglesia por tradición religiosa. O sea, yo voy a la iglesia. ¿Por qué vas a la iglesia? Bueno, mi mamá era evangélica, mi abuela era evangélica. Pues yo nunca he podido ir a la iglesia católica, pues entonces me toca estar en un templo, pero sin ninguna experiencia personal con Jesús. Y es triste que las iglesias cristianas se están llenando de miles de personas que van a un concierto, escuchan buenas prédicas, hacen de todo, pero nunca han tenido una experiencia personal. Pastor, y sin contar los que han partido de esta tierra sin tener una experiencia con Jesús. Sin tener una experiencia personal con Jesús. Esto es trascendental y tiene que manifestarse en tu vida. Allí mismo en Hechos 9, en el verso 20, usted vea que enseguida hubo un cambio en la vida de Pablo. ¿Qué dice? Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Note usted que hay un cambio trascendental. Cuando usted tiene una experiencia personal con Jesús, a usted no le queda duda de que Él es Dios. Amén. Que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Señor. Pero no solamente eso, mire lo que dice el verso 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esos vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Mire esto, la pregunta de la gente, bueno, ¿este no era el borracho? ¿Este no era el drogadicto? Por eso es que cuando usted tiene una experiencia personal con Jesús, tiene que haber un cambio trascendental y una manifestación de ese cambio. Muchos de mis amigos que hoy en día me ven como pastor dicen, wow, tú has tenido un cambio extraordinario. Y usted vea que durante 20 años mi vida ha sido moldeada, mi carácter ha sido moldeado a la manera de Jesús. Hablamos como Jesús, pensamos como Jesús, actuamos como Jesús. Dice que el apóstol Pablo dio un cambio trascendental. Por eso es que es importante esa experiencia personal con él. No solamente leer
que Jesús vino a la tierra, que Jesús resucitó, que Jesús murió por tus pecados, tienes que pedirle a Él que Él se manifieste de manera directa contigo, porque esa experiencia hará que de verdad haya un cambio total. Amén. Pastor, y cuando hay ese cambio, ese encuentro con Jesús, no solamente nuestra vida, sino que todo lo interno va a cambiar, y no solamente lo interno, sino todo lo que está alrededor de nosotros. De hecho, usted ve que este Pablo, conocedor de la ley, dice, ahora toma todo lo que la Escritura dice para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Pastor, yo creo que cuando tuve esa experiencia con Jesús, porque Él no era cualquier persona, tenía un conocimiento de las Escrituras, yo creo que todos esos versículos donde está Jesús se le vinieron de una El mente. Espíritu Santo, dice la Escritura, que nos recordará todo lo que Jesús dijo. Le dijo a los discípulos, yo les voy a enviar al Espíritu Santo y Él les va a recordar todo lo que yo he dicho y les enseñará lo que habrá de venir, lo que habrá de pasar. El verso 22 del 9 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía. Cuando tú tienes una experiencia personal con Dios, mucha gente va a estar confundida. Va a estar confundida porque van a decir, ese borracho ahora es cristiano. Ese que le pegaba a la Ese que le esposa. pegaba a la esposa, ese que maltrataba a los hijos, ese que gastaba todo lo que no era de él, ese irresponsable. Tiene que haber una transformación. ¿Qué habrá hecho? Y cuando tú de verdad tienes esa transformación, la gente no puede quedarle absolutamente ninguna duda de que hay un Cristo que está Amén. vivo y hay un Cristo resucitado, hay un Cristo real. Entonces, una experiencia personal con Jesús cambia tus creencias erradas. Pablo creía en Dios, Pablo amaba a Dios, era celoso de Dios, Mataba. pero no había tenido Un encuentro con un Jesús. encuentro personal con el propio Dios. Es más, cuando usted va a Hechos, en el capítulo 26, usted encuentra que el apóstol Pablo, una vez más, viene y da referencia de ese encuentro que tuvo con Jesús y lo que sucedió. El verso 4 dice, mi vida pues desde mi juventud, imagínese usted, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. O sea que este era un hombre, ¿qué? Influyente. Exactamente. Era tan influyente que le daban cartas los mismos sacerdotes, las autoridades, O sea, para ir a buscar y matar a la gente que estaba dañando la tradición religiosa. Porque a diferencia de nosotros, la tradición ortodoxa judía es recalcitrante por el celo que tienen de Dios. Y entonces el apóstol Pablo, imagínense usted que desde la juventud le habían inculcado todo esto. Ahora, en el verso 5 dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. O sea, era una ala. Si eran extremistas, imagínense entonces un extremista salido de allí para ser más extremista. Entonces, el apóstol Pablo tenía esas creencias erradas de que el evangelio solamente era para ¿quién? Para los judíos. Él tenía la creencia de que nadie más podía hablar, nadie más podía conocer, nadie más podía recibir. Y por eso dice en el verso 6, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy llamado a juicio. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Imagínese usted ese cambio tan trascendental en este hombre. Primero los busca para matarlos y ahora dice que son sus hermanos. Primero dice, yo no quiero saber absolutamente nada de lo que no sean judíos, los detesto. Ahora dice, me hago matar por ellos. Eso es un cambio trascendental. Ese solamente lo hace el encuentro con Jesús. Entonces viene y dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Imagínense hasta dónde llegaba el celo de este hombre. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Imagínense cuán errado está y cuántas cosas se han hecho a nombre de Dios y sin conocer a Dios, sin haber tenido una experiencia personal con Jesús. Cuánta gente ha sido asesinada, ha sido ultrajada, ha sido torturada
a nombre de Dios sin haber tenido una experiencia personal con ese Dios. Así estaba el apóstol Pablo. Yo voy a matar a todo el que hable contra Dios. Pablo, ¿conoces a Dios? No. Yo voy a hacer que todo el mundo respete a Dios, pero ¿tú conoces a Dios? No. Entonces, ¿qué es lo que tú estás defendiendo? Por eso Jesús le dice, te es duro dar cosas contra el aguijón. ¿Cómo sería la rabia de él, pastor, cuando vamos a matarlo y ellos no? Pues blasfeme de Jesús y ellos que no me hago matar. ¿Cómo sería la rabia de pronto de Saúl al ver esa fidelidad de esos hombres y mujeres que aunque le dijera los vamos a matar si no blasfema de Dios? Es que ahí es donde está el punto de la necesidad de la experiencia personal Así con es. Jesús. Tienes que tener la claridad y la experiencia de que Él está vivo. Y tiene que haber alguna forma que Él te dé a ti esa experiencia. Vuelvo y te reitero, sea a través de que te sane, sea a través de que te hable en sueños, sea a través de que te hable de alguna manera o te ayude en algún problema. Dios tiene que manifestar su presencia para poder que tú estés convencido al punto de que si te llegaran a decir, bueno, blasfemia lo pelamos. Y allí es donde... Aquí, pastor, y en este tiempo es que se necesita esa Y experiencia. ahora es cuando viene, por eso estamos predicando esto, porque ahora es cuando viene el tiempo cuando te van a decir, va a llegar el tiempo donde te van a decir, bueno, entonces, ¿Cristo o quién? ¿Jesús o quién? Y entonces vamos viendo que en el verso donde dice, y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Imagínese usted tan errada la creencia que tenía él. Y cuánta gente hoy erradamente, aún católicos, aún protestantes, pelean entre sí y dicen esto no, y por Jesús esto, y por Jesús esto, pero no hemos tenido a veces una experiencia personal con Jesús. Porque si lo hubiéramos tenido, entonces pensaríamos como Jesús y estaríamos en el camino de Jesús y nosotros tendríamos que dar ejemplo como lo hizo el apóstol Pablo. Una experiencia personal con Jesús te cambia el concepto que tienes de Dios Padre. Para nosotros es fácil llamar a Dios Padre nuestro. Para el pueblo judío no, porque el pueblo judío tenía claro el celo de Dios por su nombre. Al punto que Dios les dijo, el que tome mi nombre en vano va a tener un problema grandísimo conmigo. Y usted vea que Dios para ellos era Yahvé, no había otra manera, ni siquiera se lo nombraban, el innombrable. Es más, Dios les dice, yo me presenté delante de ellos como el Dios omnipotente. Le dice a Moisés, yo nunca me presenté como Jehová. Pero ahora viene Pablo y escucha a Jesús, porque es Jesús el que le da esa experiencia personal con el Padre. Y mire usted, cuando Jesús estuvo en la tierra le dice a los judíos, a los discípulos de él, ya no lo llamen Jehová, ahora llámenlo Padre nuestro. Pero con Pablo va más allá la experiencia. Ahora el apóstol Pablo recibe de Jesús que le dice, mira, ellos lo llaman Padre nuestro y les es difícil y tienen que aprender a que nuestro Creador es nuestro Padre. Pero a ti, por esta experiencia, te voy a dar el privilegio de que le digas al mundo y que cambies el concepto que tiene la gente de nuestro Padre Celestial. Yo me imagino la cara de Pablo y ¿qué más puedo decirle si Él es Padre nuestro? Dice en Romanos capítulo 8, en el verso 15, mira lo que dice la Escritura. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. O sea, papito lindo, eso es una expresión de ternura, de entrega, es una expresión más allá de Padre nuestro, es de confianza absoluta, es como cuando abuelo lindo, te llega un nieto, una nieta, es algo que te abre puertas a algo más íntimo. Y ahí está el apóstol Pablo, por eso los judíos ortodoxos hasta el día de hoy le tienen rabia porque lo dice, odian. Este es más loco que Jesús todavía, porque si este vino y dijo que era Padre nuestro, ahora este dice que podemos decirle papito, ¿dónde está que podamos llamar así? Maten a ese hombre. Y usted vea que para nosotros hoy ese privilegio lo ganó el apóstol Pablo. Y lo ganó el apóstol Pablo porque fue él el que recibió de Jesús la revelación
en esa experiencia personal con Jesús y se atrevió a escribirlo y a decir, ustedes no han recibido ese mismo espíritu de esclavitud para andar en ese temor, no. Ahora ustedes se pueden acercar confiadamente, dice en otra parte. Y usted vea que allí mismo, en ese verso, en ese mismo capítulo 8 de Romanos, en el verso 16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Escuche, para usted y para mí es fácil nosotros recibir esto como occidentales, para un judío no. A Jesús le dijeron, tú estás loco, estás endemoniado porque tú te haces hijo de Dios. ¿Cómo tú vas a decir que eres hijo de Dios? Y ahora Pablo dice, no, el Espíritu a nosotros nos da el testimonio de que somos hijos de Dios. Y miren lo que dice el verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces aquí sí viene un complique grande, porque el apóstol Pedro nos deja referencia en Hechos 10 de lo abominable que era hablar un judío con un gentil. Exacto. Ahora Pablo viene y le dice a todos los gentiles, ustedes son coherederos con nosotros. Eso no lo va a aceptar nadie. Para ponértelo en una magnitud así de lo gigante que era entender esto, es como decirle a la gente evangélica a nivel mundial que María los puede salvar. ¿Qué cara harían todos los cristianos evangélicos donde alguien venga y diga, sí, María los puede salvar? No. Lo linchan. No, blasfema. Entonces, por el fe a y esa todo. misma magnitud, cuando el apóstol Pablo dice, todos los gentiles tienen el mismo derecho que nosotros los judíos. Es más, ellos son coherederos de las mismas promesas. Eso lo ves tú en Efesios. Y entonces cuando Pablo escribe todo esto, ese cambio tan trascendental y ese conocimiento errado que tenían del Padre cambia hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy nosotros podemos decirle Abba Padre. Hasta el día de hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, cosa que los judíos hasta el día de hoy, los que no creen en Cristo, no lo hacen. Y eso es lo que hace la experiencia con Jesús. Y eso es lo que hay que buscar a través de esa experiencia personal con Él. Que Él te diga, yo soy real, yo estoy vivo. Que te diga lo mismo que le dijo a Él, yo soy Jesús, a quien tú sigues a veces sin conocer. Pastor, mientras él no había tenido la experiencia con Jesús, su vida estaba en ceguera, o sea, llega hasta solamente lo que tenía el conocimiento de la palabra. Pero ya cuando viene y tiene esa experiencia con Jesús, ya empieza a encontrar, o sea, Jesús empieza a iluminarle tantos secretos que estaban ahí en la palabra que él ni se da cuenta. Y pasa ahorita mismo, pastor, muchas personas Sí. que pronto criticarán todo esto porque no tienen una experiencia con Jesús. Por eso hablan mal de los cristianos, por eso hablan mal de Pablo de Tarso, porque no han tenido una experiencia con Jesucristo. ¿Y cuántos cristianos, seguidores de Cristo que van a una iglesia no creen en la sanidad divina, no creen que Jesús sana, no creen que Jesús liberta, no creen ni en el diablo, no creen en el hablar en lenguas, no creen en muchas cosas que el apóstol Pablo dijo, mire, esto es para ustedes también? ¿Y cuánta gente, hermano, cristiana, por no haber tenido una experiencia personal con Jesús, no puede disfrutar de la presencia del Espíritu Santo? No puede disfrutar de la relación con el Padre, no puede disfrutar de los beneficios a nivel en todas las áreas de lo que Jesús hizo. El apóstol Pablo tuvo esa experiencia y esa experiencia cambió no solamente el concepto que se tiene del Padre, sino que, escuche bien, cambia el concepto que tiene de ti mismo. Si hay algo que yo agradezco a Dios es que cambió el concepto que tenía yo de mí mismo. De no valgo nada, de debo tomar, de debo fumar, de para qué estoy en este mundo, comamos y bebamos que mañana moriremos sin propósito, sin querer ayudar a nadie, sin querer estudiar, sin querer hacer nada. Pastor, qué tan feo, tan gordo. Tan feo, tan gordo, acomplejado. Y quizá mucha gente se ríe, pero es la verdad. Tú tienes conceptos errados de ti mismo que cuando tienes una experiencia con Jesús te dice, no. En primer lugar, Él te enseña lo valioso que eres al demostrar
mostrarte, al enseñarte por la palabra, que Él vino a la cruz del Calvario por ti. Amén. Hay gente que no ha entendido esto, hay gente que lee, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero nunca colocan su nombre allí. Aunque tú fueras el único ser sobre la tierra, escúchalo, aunque tú fueras el único ser sobre la tierra, Cristo viene a morir por ti. Y como no hemos tenido una experiencia personal, no podremos nunca entender la magnitud de que alguien que tome tu lugar en el pecado, tome tu lugar en la enfermedad, tome tu lugar en la desgracia, tome tu lugar en todo aquello que te separa de Dios y te diga: te limpio, te perdono, te reconcilio, te justifico, te defiendo, te amo. Ese es un concepto totalmente glorioso que nosotros nos perdemos cuando no hemos tenido una experiencia personal con Jesús. Y mucha gente, por no tener esa experiencia personal con Jesús, se suicida, se va a la droga, se va al alcohol. ¿No? Se cree todo lo que le dicen. Le cree al diablo todo lo que las tinieblas dicen y no cree lo que Jesús dice. Ahora, Dios no solamente te dice que tú eres valioso, sino que eres importante dentro de lo que Él tiene para tu vida, porque hay cosas que solamente las harás tú. Pablo entraba en ese conjunto de cosas y en ese diseño divino para traer un mensaje. Por eso Pablo, diseñado por Dios, aguantó todo lo que quizás ningún ser humano ha aguantado. Persecución, garrote, No, de todo. fue náufrago, lo robaron, lo apedrearon, le dieron por la espalda con un garrote, en fin, cantidad de cosas. Pues cuando tenemos una experiencia personal con Jesús, lo primero que abre es nuestro entendimiento para que sepamos que tenemos un propósito y que somos únicos. Yo le agradezco a Dios el haberme dado la oportunidad de saber que soy único dentro de ese propósito suyo. Y que aunque la gente ha blasfemado al nombre de Jesús con muchas de las enseñanzas que Él nos ha entregado de la santidad financiera, yo sigo adelante porque yo digo, bueno, si Jesús me llamó y yo tuve una experiencia personal con Él y Él me dijo, esto es lo que te toca hacer, pues te toca hacer. Por eso dice el apóstol Pablo, si padecemos juntamente con Él, porque mucha gente quiere las bendiciones, pero no quiere los garrotazos. Entonces, Dios no solamente te dice eso, sino que Dios te dice, mira, yo tengo un propósito para tu vida. Yo puedo llevarte a ese propósito. Yo te voy a abrir puertas para que ese propósito se cumpla. No importa lo que tú pienses de ti, yo te voy a enseñar lo que yo pienso de ti. Eso es glorioso entenderlo, porque si tú me preguntas a mí 20 años atrás, en una cantina, si yo pienso ir a las naciones, hablarle al mundo, hablarle a través de la radio, hablar a través de la televisión, escribir libros, instruir a miles de jóvenes en congresos y predicarle a miles de personas a través de la televisión y de la radio, yo me hubiera agarrado a reír y te hubiera dicho, de Piendamó saldrá algún profeta, saldrá algo bueno de Piendamó. Y tú vas a ver que entonces tú no tienes claro quién eres, pero Dios tiene claro quién eres. Amén. Y cuando tienes una experiencia personal con Él, entonces tú tienes un final diferente. Mucha gente dice, bueno, ¿qué hacemos en esta crisis, en esta pandemia, si nos llegamos a morir? ¿Qué va a pasar después de la muerte? Pastor, ¿estás seguro que hay vida después de la muerte? ¿Hay algo después de la muerte? Hasta que tú no tengas una experiencia personal con Jesús, tú no vas a saber que hay un mundo invisible que es más real que el mundo visible. Es más permanente que esto, porque dice que cielo y tierra pasarán, pero lo de Dios no pasa, es eterno. Y cuando tú tienes la experiencia personal, Él es el que te dice, mira, eres temporal aquí. Este cuerpo que tú ves es temporal. Ese no eres tú. Ese es el estuche, por decirte algo, donde tú vives. Pero tu casa te está esperando. Tu casa te está esperando. Y alguien dijo, no con mucho margen de error, de que Dios nos trae aquí para prepararnos en este mundo temporal, para que lo recibamos y tengamos una experiencia personal para llevarnos a vivir a la eternidad con Él. Entonces, cuando tú descubres eso, tú dices, wow, yo necesito a Jesús. Yo necesito conocerlo, independiente de que sea católico, de que sea protestante, filósofo, ateo.
Tú necesitas a Jesús porque sin esa experiencia nunca le vas a encontrar sentido a la vida. Exactamente. Y nunca vas a saber hacia dónde te vas a dirigir. Por eso cuando Dios habla a través de la palabra, nunca te ofrece una religión, sino que Él te da una relación personal con Él. Jesús siempre vino y dijo: yo hablo lo que mi Padre dice, mi doctrina no es mía, es la doctrina de mi Padre. Mi Padre quiere que lo conozcan, mi Padre quiere que ustedes le digan papito, mi Padre quiere que ustedes sepan que son coherederos, que Él piensa en ustedes, que los cuida, que es mentira que el diablo tiene tanto poder como le han dado, que es mentira que los demonios pueden hacer con ustedes lo que quieran. Y usted va descubriendo y usted dice: wow, todo ese poderío me pertenece. Sí, ¿por qué no lo disfrutamos? Porque no hemos tenido una experiencia personal con Jesús. Entonces, cuando tú tienes esa experiencia personal con Jesús, tu vida cambia y todo lo que está a tu alrededor cambia. La vida de Pablo cambió totalmente. Su vida cambió totalmente. Toda su tradición quedó atrás. Todas sus consignas erradas quedaron atrás. Todo aquello que odiaba ahora lo ama. Lo ama al punto que defiende con su propia vida todo lo que Jesús le enseñó. Hoy en día podríamos decir, muy poca gente tiene la certeza, y más ahora que hay estos medios de la comunicación donde sale cada uno diciendo cualquier disparate. Y como nunca hemos tenido una experiencia personal con Jesús y nunca hemos recibido de esa bendición del Espíritu Santo, pues cualquier viento de doctrina se lleva a la gente para otro lado. Pero cuando tú conoces a Jesús y tienes esa experiencia personal con Él, Él te dice: mira, esto es lo mío y esto es lo que debes seguir. Así es. No cambies por ningún motivo. Yo te vengo a enseñar. Y allí en los evangelios tú ves que Él nos dice todo esto que está pasando. En el Apocalipsis nos dice todo lo que está pasando. En las cartas paulinas nos dice todo lo que va a pasar. O sea que cuando tenemos una experiencia personal con Jesús, Él nos guía a través de la palabra, por medio de su Espíritu Santo, y no hay manera, no hay pierde. Pero cuando no tenemos una relación personal con el Espíritu Santo, todo es monotonía, todo es religiosidad, todo es tradición. Vivimos la vida anterior que tenía Saulo de Tarso. Cualquier problema nos saca Cualquier problema nos saca de la iglesia. De la iglesia. El problema hoy en día es que la gente, por no buscar una relación personal con Jesús, una experiencia personal con Jesús, coloca la mirada en el pastor, coloca la mirada en el que lo invitó a la iglesia, coloca la mirada en lo que la iglesia hace. Es que esta iglesia es grande, a mí me gusta porque esta iglesia es grande, a mí me gusta porque esta iglesia tiene buena alabanza, a mí me gusta porque esta iglesia tiene conciertos. Y yo creo que este es parte del plan de Dios, el quitarnos todo eso, porque hoy en día todas las congregaciones están cerradas, la gran mayoría, y ya no hay manera de hacer congresos, no hay manera de eso. Entonces te preguntas: wow, ¿cuál es mi relación con Dios ahora? Si no tienes esa relación con Jesús, esa experiencia personal con Jesús, tu vida se va a apagar tarde que temprano. Y por eso ves a miles de personas hoy en día que están en su casa y dicen: pastor, no, yo ya no me congrego ni quiero hacerlo. Lo podemos ver también con Pedro, pastor, que cuando Jesús parte, dice que cuando Jesús lo crucifican y 3 días para resucitar, dice que Pedro se volvió a pescar. Otra vez es lo mismo. Exactamente. Pero cuando ya tuvo la experiencia con el Espíritu Santo en los Hechos, dice que predicaba. Entonces, así pasa lo mismo con nosotros, pastor. Cuando no tenemos una experiencia con el Espíritu Santo ni con Jesús, volvemos atrás. Volvemos otra vez atrás. Mucha gente tú la escuchas que dice: yo fui cristiano, yo estuve en una iglesia como 10 años, pero un día tuve un problema con el pastor y eso me marcó y me fui. Yo siempre le he dicho a la gente: no ponga la mirada en mí porque soy humano y algún día la voy a embarrar. Porque todos, no hay ni uno solo que no peque, dice la Escritura. Ponga la mirada en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Tengo una experiencia personal con Él. Yo he visto pastores caer, he visto mujeres pastoras caer, he visto evangelistas caer, he visto hermanos fracasar espiritualmente, me han defraudado. ¿Qué es lo que uno no ve? Cuando uno es un ministro a nivel internacional, oye todas las historias habidas y por haber de hijos de pastores, hijas de pastores, de todo lo que usted encuentra en el mundo cristiano. Si fuera por eso, yo no sería cristiano, porque con tan mal ejemplo que a veces hasta nosotros mismos damos con nuestro mal genio,
yo creo que nadie sería cristiano. Pero cuando tienes una experiencia con Jesús, Pablo dijo, mire, a mí no me interesa lo que los sacerdotes digan, no me interesa ni lo que los hermanos que anduvieron con él, los apóstoles, no. Mi experiencia ha sido tan súper sobrenatural y tan personal que yo sé que él a mí me va a usar. Y mira cómo lo usó. Amén. Entonces queremos invitarte para que tú tengas una experiencia personal con Jesús. No importa si tú estás en la iglesia, si estás a través del internet. En esta noche dile, Espíritu Santo, yo quiero tener Así una es. experiencia personal con Jesús, que yo me quede claro que pase lo que pase y venga lo que venga, yo soy de Jesús. Así es. Yo soy de Dios, yo soy hijo de Dios. Que el Espíritu Santo me dé testimonio que en cualquier circunstancia o situación adversa. Mira, el apóstol Pablo, para terminar te digo, cuando tú lees la Biblia encuentras todo lo que le pasó a este hombre. Y él dijo, y en todas estas cosas soy más que vencedor. Amén. En todas estas cosas yo sé que Dios me ha librado y me seguirá librando aún de la muerte. Y cuando me toque irme y si me toca sacrificarme y entregar mi vida por Él, yo sé en quién he depositado mi confianza y sé que me espera la corona de vida. He peleado la buena batalla, he terminado mi carrera y estoy listo para irme y sé que para donde voy es real. Hay un lugar esperándome allá en la eternidad y hay un lugar a la diestra de Dios. Eso es una experiencia personal con Jesús, no es religión, es una experiencia con el Dios eterno. Padre, yo bendigo a cada familia, a cada persona que se ha conectado, Señor, y declaramos, Espíritu de Dios, que tú tocarás cada corazón. Espíritu Santo, tú estás para dar esa experiencia personal a cada uno con Jesús. Mostrarles que Él murió en la cruz del Calvario, descendió, Señor, a los infiernos. Padre, que Él dio su vida, Señor, pero que hoy está sentado, resucitado a la diestra de Dios Padre, y que intercede por todos aquellos que nos acercamos, Señor, a Él. Padre, permite que cada hombre, cada mujer, cada niño, cada adulto mayor, cada persona crédula, incrédula, tenga una experiencia personal contigo y que cada persona pueda decir, conozco, no solamente he oído, sino que conozco al Jesús que está en la palabra, está vivo, ha resucitado y yo sé que mi Redentor no me dejará avergonzado. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo nuestras vidas, prohibimos toda obra de las tinieblas y retaliación del diablo, Señor, en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de nuestras familias, esposas, esposos, hijos, hijas, nietos. Declaramos, Señor, tu gloria, Padre, y tu sanidad en cada una de las personas que necesitan de tu presencia, en el nombre de Jesús. Desde este lugar del mundo, yo soy el profeta Oscar Álvarez, pastor de la Iglesia Ministerio Internacional Desafío. Gracias, Alejandro. Gracias, pastor, y a todos los que están ahí conectados. Gracias por estar con nosotros también en nuestra www.grandovidas.co. Mañana poderosísimo ayuno. Recuerden nuestros programas santificados. Recuerde santidad financiera y recuerde en la noche también tenemos de 6 a 7 nuestra congregación Grandes en Cristo y en la noche guerra espiritual con nuestro ministro Fabián Narváez. Les esperamos en una nueva oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Busque una experiencia personal con Jesús.